Hola, bienvenidos. Mi nombre es Jordi Maurí y hoy vamos a hablar sobre el proceso de innovación. El objetivo de la sesión es que tengáis una visión global de los procesos o subprocesos que intervienen en lo que es el proceso de innovación. Hemos estado viendo que la innovación puede ser sacar un producto nuevo mediante alguna innovación incremental, o también puede ser que ese producto sea tan nuevo que la innovación sea totalmente radical. Lo mismo que hablamos para procesos, hablamos para servicios, o incluso para replantearnos nuestro modelo de negocio. Pues bien, hoy lo que vamos a ver es la sistemática del proceso de innovación que se puede aplicar a cualquier tipo de innovación y en cualquier, digamos, industria, empresa, organización. Básicamente, vamos a dibujar ahora lo que sería el primer proceso importante dentro de lo que sería el proceso de innovación. Este proceso trata de generar ideas, ¿vale? De cómo generamos las ideas. Lo he dibujado un pelín así esquemático, pero bueno, se puede hacer un pelín mejor, pero lo que me interesa es que entendamos que las ideas son la materia prima del proceso de innovación. Una vez tenemos generadas esas ideas, vamos a pasar a seleccionarlas. Bien, selección de ideas. Selección de ideas. Para la selección de ideas lo que estableceremos serán una serie de criterios, tanto de viabilidad económica como de viabilidad técnica, que nos permitan llegar a decidir cuál de esas o cuáles de esas ideas pueden pasar a la fase de proyectos. ¿Vale? Fase de proyectos, que sería ya el último gran proceso de lo que son el proceso innovador. En los proyectos lo que hemos conseguido ha sido tener esa criba, ese filtro de ideas. Hemos tenido unas especificaciones de proyecto y vamos a gestionar esos proyectos mediante una buena planificación, una ejecución, un seguimiento, un control de lo que se está ejecutando y luego un proceso de cierre para que quede una constancia dentro de la organización, una gestión del conocimiento y que todo el conocimiento, todo el aprendizaje que se ha desarrollado en los proyectos pueda ser utilizado. Básico en lo que es la generación de ideas tenemos la vigilancia tecnológica, ¿vale? Vigilancia tecnológica no solo significa que sea ver qué es lo que está pasando en la tecnología, que también lo tenemos que ver. Tenemos que ver qué es lo que está pasando en los competidores, qué es lo que está pasando con las tendencias de mercado, qué es lo que está pasando en el entorno económico, social, con lo cual la vigilancia tecnológica tiene varias vertientes y es una de las fuentes de lo que sería el proceso de generación de ideas. Por otra parte, tenemos otro componente importante que es la creatividad, ¿vale? La creatividad la podemos fomentar internamente dentro de la empresa. Hay distintas herramientas, por ejemplo, Scamper es una herramienta, el análisis morfológico, el brainstorming, en fin, hay muchas herramientas que podemos nosotros potenciar dentro de la empresa que nos van a ayudar a crear nuevas ideas y nuevos conceptos. Y esto también está unido con los procesos de vigilancia tecnológica, de análisis del entorno que hemos comentado. Por lo tanto, para lo que sería ya un resumen o unas conclusiones de lo que sería el proceso de innovación, vemos que tenemos una parte muy importante que es la generación de ideas, generación de conceptos, en donde nos apoyamos en vigilancia tecnológica y en creatividad. Luego, una vez tenemos esas ideas, pasamos a definir unos criterios de selección que nos permitan identificar cuáles serán aquellas oportunidades, aquellas ideas que realmente nos darán mejor rentabilidad a la empresa o que, digamos, su análisis de viabilidad nos es más favorable. Y una vez tengamos esa selección hecha, tendremos una cartera de proyectos a los cuales ya podremos destinar recursos para su ejecución, ¿vale? Y esto, en definitiva, el marco global de lo que sería el proceso de innovación o implantar un sistema de gestión de la innovación pasaría por estos tres procesos que luego se pueden ir desgranando en procedimientos adaptados a cada una de las necesidades de las distintas organizaciones en las que se quiere implantar.
Pues eso, pues muchas gracias por haber asistido a esta sesión virtual sobre la explicación de lo que puede ser el proceso de innovación en las organizaciones. Muchas gracias.